El tema es los discípulos de Jesús. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10. Ahí en el versículo 5. Todos sabemos, hermanos, que esta es la gran comisión que a los apóstoles se les dijo que ellos iban a predicar en todo el mundo. Y por ahí hay algunos que comienzan, pues no predicaron en todo el mundo, y algunos intentando ayudarles. De hecho, bueno, todo el mundo se refería a cierta región. Pero no, hermanos, cuando nosotros enseñamos, no enseñamos por nosotros, sino que siempre decimos, es que el apóstol Pablo, o sea, en realidad ahí dejamos de enseñar nosotros, cuando decimos bien. Entonces, ellos siguen predicando, hermanos, siguen predicando, pero a través de nosotros. Porque nosotros no decimos palabras de nosotros, sino decimos, por ejemplo, la primera carta de Pedro, ya estamos diciendo quién lo va a enseñar. O cuando decimos en Lucas capítulo 6, ya estamos diciendo, o sea, en esto te lo va a enseñar Lucas, en aquello te lo va a enseñar Juan, en esto te lo va a enseñar Mateo, esto te lo va a enseñar, y así. Entonces ellos siguen predicando. Pero vamos a leer este versículo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál? La que no los reciba. Bueno, hermanos, lo que estamos leyendo aquí también es enseñanza. También se escribió para que fuera enseñada en las iglesias de Cristo. Pero esto, hermanos, si lo leemos como lo acabamos de leer, pero no le ponemos, hermanos, la atención que se le debiera de poner. Porque cuando algo se escribe, hermanos, para que se practique. Como dijera el Señor Jesús, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor? Y no sé lo que yo digo. ¿Sí? No se trata solamente de reconocer y aprender, sino se trata, hermanos, de poner a la obra. Entonces vamos a ver, hermanos, el tema de los discípulos de Dios. Vamos a estudiar a estos discípulos que habla la Biblia, y de allí por nosotros vamos a traer para nosotros qué es para nosotros, cuál es la aplicación para nuestra vida cotidiana. Cuando dice aquí que Jesús les dio instrucciones, hermanos, les está diciendo que ustedes no van a enseñar lo que ustedes quieran, porque seguramente sabían de Biblia. Si nomás imaginen ustedes, aquellos dos malhechores que fueron clavados con Jesús, allá en Lucas 23:39, usted puede leer esa historia. Vemos a esos dos malhechores hablando, hermanos, asuntos de Dios. Uno de ellos le dice, si tú eres el Cristo, salva de ti mismo. O sea, ellos están reconociendo que iba a venir el Cristo. Porque déjenme decirles, hermanos, que en aquellas regiones, no es como ahorita que la gente habla de fútbol o que habla de eso, no, ahí se hablaba de Biblia. Los malhechores hablaban de Biblia, porque tenían el mandamiento que desde niños se les tenía que enseñar la Biblia. Entonces, algún rebelde, pues era rebelde, pero tenía conocimiento de Dios. Por eso es que vemos muchos bautismos cuando se predicó ahí en Hechos capítulo 2, en adelante. Entonces, cuando estamos leyendo aquí estos versículos, implícitamente, hermanos, estamos leyendo de discípulos. Estamos hablando de discípulos. Y dice allí, hermanos, en Hechos 11:26,
Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, no te la palabra, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, no dejaron de ser discípulos por ser llamados cristianos, sino que se les conocía, hermanos, a los discípulos de Cristo, a los discípulos de Dios como cristianos, porque siempre estaban aprendiendo. Entonces, cuando se habla, hermanos, de estas instrucciones, se está hablando de discípulos. Discípulos, hermanos, pero Dios espera discípulos que no sean, hermanos, perezosos, que ese era el problema que tenían los hebreos. Usted puede abrir su Biblia ahí en la carta a los hebreos, perdón, en Hebreos 5:12. Ahí en Hebreos 5:12 se está hablando, hermanos, de un, vamos a decir, un regaño, hermanos, en pocas palabras. El apóstol Pablo les está hablando duro, porque les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Qué difícil, si usted lee el capítulo siguiente, era por pereza, hermano. O sea, ellos ya debían de ser maestros. Y el apóstol les dice, yo tengo muchas cosas que enseñarles, pero ¿cómo se las explico? O sea, ¿cómo les puedo yo enseñar alimentos sólidos si ustedes lo que necesitan es alimento, leche? Porque si les hablo de este alimento no me van a entender. Entonces, hermanos, estamos viendo ahí que allí el apóstol habla sobre hermanos que no estaban dando la medida. Y era lo que pasaba, hermanos, cuando hay hermanos que no dan la medida, es donde se hay muchos conflictos y problemas. Usted puede leer la carta a los Corintios, cómo había hermanos de conflictos, había de divisiones, problemas en los cuidados. Y allí el apóstol Pablo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, usted puede, versículo 1, hermano, perdón, usted puede ver ahí que dice el apóstol, de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños de Cristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que un niño en Cristo, como nos enseñaba el hermano en las clases pasadas, un niño, hermano, pues es alguien que no está todavía capacitado al 100% para dar la medida, pero está en camino el discípulo. Pero aquel discípulo, hermano, aquel discípulo que todavía no capta la idea de lo que es la palabra discípulo, pues entonces, hermanos, aunque no lo quiera, va a seguir el camino de aquellos que, debiendo ser ya maestros, tienen problemas para entender algunos temas. A veces se puede decir, no, yo sí entiendo el problema. Ah, bueno, si ya lo entendiste, ¿por qué no lo hace? Porque déjenme decirle que en esta comisión de los que Jesús está guiándolos y dándoles instrucciones, se está refiriendo a discípulos que aprenden y actúan. No eran discípulos que estaban allá en cuatro paredes, sino eran discípulos que Jesús les enseñaba, como por ejemplo cuando batallaban para enseñar alguna parábola, ¿qué decía el Señor? Ya acá parte, explícanos la parábola de la semilla. Y Jesús, hermanos, con todo amor se las explicaba. Y ellos, ¿cuál era el trabajo? De que cuando iban, hermanos, a alguna aldea, a alguna ciudad, ellos tenían que explicar la enseñanza de Jesús, para que cuando Jesús fuera, ya prácticamente estaba preparado. Estos discípulos de los que estamos viendo, Jesús, hermanos, dice que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y déjenme decirle que nosotros, hermanos, bueno, los cristianos de aquí, del primer siglo, los discípulos del primer siglo, solamente tenían tres cosas importantes en su vida cotidiana. Y no podían excusarse. La primera, ellos tenían que ser constantes en la oración. La segunda, estar escudriñando las palabras de Dios, aprendiendo de ellas. Y la tercera, hermano, estar trayendo personas a formar parte del discipulado, de los discípulos de Dios. O sea que a veces tenemos la idea de que el que está al frente de la iglesia, él es el responsable de que ese lugar se llene. No, hermano, los cristianos de los que nosotros leemos, como vemos la historia de Priscila y Aquila, que ven a un hombre bien elocuente allá a Apolo, y allá buscan la manera de acercarse, y allí ya lo están trayendo a Apolo. Usted mira a la mujer samaritana que Jesús le está diciendo cosas, y la mujer, ¿qué hace? Vengan, ¿no será este el Cristo? Me ha dicho todo lo de mi vida. Están trayendo, hermanos, personas. Entonces, estos discípulos de los que leemos en la Biblia, son hombres, son personas que se entregaron a Dios
pero que ellos están trayendo. Y el trabajo de quien enseña es animarlos a que sigan viniendo. Nosotros de traerlos y el que predica de estar los hermanos animando. Entonces, estos discípulos de los que estamos viendo son discípulos, hermanos, que saben el compromiso. Ahora, cuando no tenemos nosotros la idea de qué es un discípulo, es porque olvidamos, hermanos, que un día fuimos discípulos. Cuando entramos a la escuela éramos discípulos, estábamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Qué estábamos aprendiendo? Pues estábamos aprendiendo el abecedario, los números, todo eso. ¿Por qué? Porque luego allá afuera, pues iban a pasar de visto con nosotros. Cuando fuéramos a la tienda, nos iban a dar cambio equivocado y no nos íbamos a dar cuenta porque no sabemos. O sea, la idea de aprender es para protegernos de allá de afuera. Que allá afuera, hermanos, no abusen de nuestra ingenuidad, de nuestra inocencia, sino que estamos despiertos. Jesús mismo dijo, sean sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. O sea, no se dejen ustedes engañar. Jesús quiere gente, hermanos, primero, gente valiente. Dijo Jesús, los cobardes no tienen parte en el reino de Dios. Y la segunda, Jesús quiere, hermanos, personas astutas, que no sean ingenuos, que luego vayan un paso adelante de aquel que se quiere pasar de listo. Me acuerdo, hermanos, me decía un supervisor en el otro trabajo, oye Luis, es que yo no te entiendo a ti, o sea, ¿qué tipo de cristiano eres tú? Porque siempre me pones pedos. Le dije, yo soy de los cristianos que por lo que cree, arriesga su vida y da su vida por lo que cree. No soy de aquellos de los que solamente se agachan. No, cuando la Biblia habla de que si alguien te pone una mejilla, tú pones la otra, no se está refiriendo literalmente, sino se está refiriendo a que había conflictos en aquel entonces. A veces el poderoso, por querer encerrar al judío o hacerle daño, simplemente lo provocaba. Jesús dice, no caigan en provocaciones. ¿Sí? O sea, el cristiano tiene que ir un paso adelante, o sea, el discípulo. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo aquí estas instrucciones, es porque el discípulo, hermanos, lo primero y lo más básico, hermanos, es porque ese discípulo ya conoce a Dios. ¿Cómo va a salir un discípulo a enseñarle allá afuera a las personas si ni siquiera conoce de aquel a quien sigue? Entonces, no hay, hermanos, una congruencia en esto. De que yo vaya a salir a tocar puertas, pero sucede que yo no conozco al que yo represento aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces nosotros cuando vamos a tocar una puerta, yo no voy en mi nombre, sino yo voy en el nombre de Dios. Y yo no voy por mis palabras, yo voy por las palabras de los apóstoles. Déjenme decirles que los apóstoles, para que ellos continúen predicando, nosotros tenemos que estar llevando, porque déjenme decirles que la palabra de la verdad, ¿a quién fue encomendada? ¿A los testigos? ¿A los que se hacen llamar ellos testigos de Jehová? No. ¿A los católicos? Tampoco. ¿A los mormones? Tampoco. Esa palabra, hermanos, de la palabra de Dios nos fue encomendada a nosotros, que tenemos la verdad. Pero si nosotros, porque ya vemos al testigo que anda tocando puertas, yo mejor, pues el cabo ya lo andan haciendo ellos y yo me quedo en la casa. Piense usted que ese que le está enseñando al testigo no va a venir aquí. No, él se lo va a llevar para allá. Y así, hermanos, como el apóstol Pablo, que él era muy sincero en su forma de creer, porque él mismo dice, yo creía mi deber hacer muchas cosas contra el nombre del Señor Jesús. Así como él, hermanos, hay muchos allá afuera, pero no van a venir solitos aquí, hermanos. Déjenme decir que yo en una etapa pasada, después de haber sido de una secta, luego haber sido mormón, y luego después de haber entrado en una serie de confusión, porque un hermano salió a predicar, me encontró. Y déjenme decirle que no me predicó directamente a mí, porque yo estaba bien, como enseñaba el hermano, ya estaba yo bien alerta, porque estaba muy decepcionado de los grupos o de los diferentes grupos religiosos. Así que yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Yo voy a ir allí y yo lo voy a escuchar, pero que te siga enseñando a ti, yo lo escucho. Y él no sabía que el que iba a obedecer era el que estaba atrás de él. A mí me predicó el hermano Juan José Villalobos. Él estaba predicando a mi hermano, pero yo estaba aprendiendo acá atrás. ¿Y qué sucede? ¿Cómo hubiera llegado yo aquí si él no sale a enseñar? Entonces, una de las cosas, hermanos, muy elementales que debe de tener el discípulo de Cristo es que conoce a quien le sigue, a su Padre. Entonces, hay cosas, hermanos, tan elementales que nosotros las tenemos que tener aquí. Dice ahí en Colosenses 3:16, hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones.
Yo antes tenía la idea de que, ya me sé la Biblia, ahora sí. Pero quítenme la Biblia y me desarmaba totalmente. Y que cuando yo fuera a partir de este mundo, allá, ¿de qué lado de la muerte? Pues ustedes que no me lo voy a poder llevar. ¿Y qué hubiera pasado si, por decirlo así, hermanos, vámonos a la fantasía? Este es un examen, apúntenme ahí los 12 nombres de los patriarcas, apúntenme ahí los 14 apóstoles que se hablan en la Biblia, apúntenme ahí a ver los mandamientos por los cuales los niños se regían. O simplemente, por ser que no tengo el libro, pero esto debería haber estado aquí desde que estaba en el mundo de los libros. Entonces, hermanos, a veces pensamos de que la palabra de Cristo muere en abundancia, es de que yo tenga mucha información de la Biblia, pero sin que salga, hermanos, los textos. Entonces, hay cosas muy elementales que si vamos a salir a enseñar casa por casa, entonces, una de las cosas que debemos enseñarles, hermanos, porque el mundo cree conocer a Dios. Vamos a ver, hermanos, la primera carta de Juan 5:7. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Juan 5:7. Ahí, hermanos, vamos a encontrar que nuestro Dios, hermanos, son tres personas. Pero allá afuera hay quienes enseñan y se burlan porque dibujan un cuerpo con tres cabezas. Es una burla. Y a veces nosotros no sabemos. Déjenme decirles, hermanos, que los discípulos de Cristo, ellos no se complican en entrar en profundidades. Déjenme decirles, hermanos, que yo estudié griego y le puedo escribir en griego y llenarle la pizarra de griego y leerle, tengo la Biblia en griego y leérselo en griego, pero allá afuera no me sirve porque las personas no saben ese idioma. Dicen, a mí háblame en español. Entonces, ellos quieren, a ver, así tan práctico, tan sencillo, muéstramelo. No me bombardees con tantos textos porque me cansas. Así lo dicen. Dios solamente dime 3 textos del Nuevo Testamento, dame 3 textos del Antiguo Testamento y se acabó. Si tú no me convences así. Entonces, hermanos, primera carta Juan 5:7 nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Primer texto. Y usted solo debe de saber, o al menos tenerlo bien identificado en la Biblia para cuando estemos tocando allá afuera. Y el segundo texto es Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí están los tres. Tercer texto, Mateo 3, 16. Mateo 3:16, ahí, hermanos, se vuelven a manifestar los tres. Cuando dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y luego ya te sigue leyendo que se oyó una voz de los cielos, este es mi Hijo amado. O sea, Jesús acaba de ser bautizado, entre el cielo y la tierra viene en camino el Espíritu descendiendo en una forma semejante a una paloma. Ahí están los tres nuevamente. Entonces, ahí tenemos tres textos tan prácticos, tan sencillos, donde se nos habla de tres. Ahora vamos a Génesis 1:26, porque dice, si hay tres, ¿dónde están en la creación? Porque yo no los puedo ver. Pues es que si no lo puedes ver es porque tú cumples el texto que dice en la primera carta a los Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para eso es locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo principal, ser espirituales. Y allí, hermanos, en Génesis 1:26, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora note la palabra, entonces dijo Dios, hagamos. No quiere decir, vengan a ayudarme, yo lo voy a hacer, no. O sea, los tres están actuando. Y es bien importante que recalque esto, porque de ahí, hermanos, es donde se nace la palabra Padre. Porque a veces se tiene la idea de que, Jesucristo es el Hijo, el Padre es Jehová y el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver que no tiene nada de relación con esto. En Génesis 1:26, de acuerdo, hermanos, a Juan 1:1, se explica quién es el que está hablando ahí. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se traduce, hermanos, logo, la palabra. ¿Quién es el que estaba hablando cuando nos vamos a Génesis?
Desde el versículo 1 es Jesucristo. Pero en Génesis 3:22 ahí no habla Jesucristo, porque ahí lo aclara luego. En Génesis 3:22, ya vamos con el segundo texto, segundo pasaje en el Antiguo Testamento, nos dice claramente: entonces dijo Jehová Dios, de aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahí tenemos dos textos, pero luego dirá: oye, pero está bien, te lo acepto. Aquí habla Jesucristo y acá habla Jehová, pero ¿y dónde está el Espíritu Santo? En el versículo 2. En el versículo 2 se dice claramente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si a la persona no le bastan estos textos, hay que identificar que hay dos tipos de oyentes. Y uno de ellos yo siempre lo he visto: no me preocupo por nada. ¿Por qué? Porque el que es, hermanos, el que es una persona que no acepta nada, solamente él quiere defender su punto, no le interesa razonar, no le interesa analizar, simplemente él quiere ganar un debate. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Adiós. Si tú no puedes aceptarme esto que está tan sencillo, tan práctico, o sea, de nada sirve seguir con la plática. Fue lo que le dije a una persona cuando le acompañé a su templo, que tanto su pastor hasta me quiso golpear. Solamente porque con sus mismos argumentos simplemente se enojó. Y al último se salió bien enojado y le dije: yo nomás quería no convencerlo de esto para que tú veas en el error que está. ¿Y qué sucede? No vale la pena continuar cuando la persona no tiene interés de recibir la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús que los que son de Dios van a escuchar a Dios. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, Génesis 11 versículo 7, hermanos, ahí dice, donde ellos están hablando. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Están hablando, hermanos, en plural. Ahora déjenme decirle que Dios, hermanos, no es como lo muestran los grupos de allá de afuera, que quieren poner un cuerpo como que ahí están los tres y que no se puede despegar. Usted puede leer, hermanos, en Job 1:6. Usted puede leer Job 1:6. ¿Y qué es lo que dice Job 1:6? Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Bueno, si Jehová es el único Dios y no hay otro, ¿por qué tiene que decir de esa manera el texto? Los hijos de Dios se presentan ante Jehová. Ahora, si usted lee en Éxodo capítulo 6, en el versículo 3, dice: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué quiere decir? Que el que estaba actuando, uno de los tres, en ese momento era Jehová, pero en otros casos se habla de Jesús. Entonces, hermanos, el que sabe enseñar casa por casa, si no entiende el concepto de quién él está sirviendo, de quién está siguiendo, a lo mejor no salga, porque allá lo van a dejar luego bien apantallado. Porque déjenme decirle que yo en los textos se los siento bien fáciles, bien prácticos, hasta de memoria. Pero allá afuera, luego le van a debatir. Y es ahí donde usted se va a hacer experto. Porque luego le van a decir: oye, espérame tantito, es que yo veo aquí en mi Biblia que no me aparece ese texto de 1 de Juan 5:7, aquí me aparece una rayita, porque ni ellos mismos entienden a veces. Me refiero al libro de la traducción del Nuevo Mundo. Ni ellos mismos entienden de por qué hay una rayita. Déjeme decirle que si esa rayita está, es porque no lo encontraron en los manuscritos a los que ellos se apegaron. Tengo un interlineal griego, también tiene una rayita, pero abajo hay una explicación. Dice: porque estos manuscritos no los tienen. El hermano Juan Portell, él explica: son textos espurios. Es cierto, no se vieron con claridad en los manuscritos antiguos, pero hombres de la antigüedad que tuvieron acceso cuando esos pergaminos no eran tan viejitos, tan deteriorados por el tiempo, ellos tuvieron acceso y lo sacaron. ¿Y qué es lo que hace la Reina Valera? Saca eso y lo pone, y nosotros podemos confiar de que realmente estaba allá, porque hubo hombres en aquel entonces que tuvieron acceso a esos manuscritos y no estaban tan deteriorados como están hoy en la actualidad. Entonces, ellos no entienden de que si no tienen el texto allí, pues búsquenlo en otros textos donde están todavía más claros, o personas que vivieron en aquel entonces y que tuvieron acceso y escribieron sobre eso. Entonces, es ahí donde usted se vuelve experto. Pero ¿cómo se va a volver usted experto si a veces le cuesta trabajo estudiar la palabra de Dios? Discípulo, hermanos, el mismo nombre lo dice. Discípulo es alguien que viene a aprender. Que viene a aprender. Pero si no viene a aprender, pues entonces está perdiendo su tiempo. Porque, por ejemplo,
Yo estuve yendo a la escuela, pero si yo no estoy pasando de grado, me estoy quedando allí, o no me corre el director de la escuela porque yo ya como persona adulta no puedo estar con los niños, porque no se mira bien moralmente, porque oye, un adulto con niños es peligroso, no vaya a pasar algo, que un hombre adulto se meta en los baños de los niños, por políticas se le excluye, y sabes que tú ya vete a la nocturna o vete a otra parte, ya no puedes estar con los niños, se le saca. Entonces un discípulo va a aprender y irse desarrollando junto con los otros grupos. Entonces, conforme va creciendo, va pasando de grado en grado, hasta que llega, hermanos, hasta que llega ya a la culminación de la preparación. Entonces, ¿por qué nos preparamos nosotros? Porque el propósito es enseñarles a los que están allá afuera. Ese es el propósito, traerlos aquí. Hay muchas formas de traerlos. Una es, no tiene usted, porque hay que entender, el Señor Jesús habla de que algunos Dios los bendijo, hermanos, con buenos talentos. Algunos tienen la habilidad del canto. Dice uno, oye, pero ¿cómo le hace para cantar tan bien? Si tengo un hermano que es músico, nunca estudió, nunca pasó, pero él es experto en todas las instrumentos musicales. Yo lo vi de niño, él empezó tocando con la hoja. Hay una mata que se llama tulipán, con esa hoja sacaba música. Y de ahí él, y formamos un grupo y nos enseñó él a todos. Pero yo nunca tuve la gracia. Y aunque yo puedo leer el pentagrama, y cuando yo estoy cantando con el pentagrama, yo no puedo nada más fijarme en lo que dice las palabras. Mi cerebro se va directo al pentagrama. Aquí se sube a fa, aquí se sube a mi, aquí se sube. O sea, mi mente está diciendo. Y cuando cantamos el himno, que no vaya con el pentagrama, yo me distraigo, porque yo no sé leer y no lo puedo apagar la parte diciendo el pentagrama. Por eso es muy importante estudiar también canto, para respetar el pentagrama. Pero a lo que estamos viendo ahorita, hermanos, es de que los discípulos de Dios son discípulos que cada día están aprendiendo. Aprenden aquí y aprenden en la casa. Y en la casa, ¿qué hacen? Visitan al vecino, al amigo, a la amiga. A lo mejor no es muy elocuente porque, como dijo Jesús, uno tiene 5 talentos, otros 2 y otro 1. Bueno, que tiene uno, pero no dice que a nadie se le dio ningún talento. Dice que todos tenemos talentos, unos más, otros menos, pero todos tenemos. Y el que tiene uno, pues no se puede excusar. No, es que vayan los elocuentes a predicar. No, pero si tú puedes ir a saludar a un vecino y platicas con él, no le pudieras decir, oye, cuando gustes acompañarme en la reunión, no le hables de Biblia, se le invita a la reunión, aquí se le va a hablar de Biblia. Y ya cuando él ve aquí que cómo se reúne y cómo adoramos a Dios, él le van a hacer preguntas. Pero él primero va a venir porque se siente comprometido con usted. Por eso es la importancia, hermanos, de que en ocasiones vale más que te deban un favor a que te deban dinero. ¿Por qué? Porque cuando te deben un favor se sienten comprometidos. Y cuando tú los invitas a la reunión, como le digo que no, sí te voy a acompañar, sí te voy a acompañar. Y vienen con compromiso por usted. Pero cuando vienen aquí y escuchan el mensaje, se van pensando, oye, ¿sabes que yo nunca había pensado en esto, nunca había pensado en aquello? Y ya se empezó, hermanos, a despertar el interés. Pero si nosotros, hermanos, no nos interesa platicar con los demás entre ellos, llega el punto, hermanos, donde hay iglesias que se van cerrando porque se muere el predicador. Y los que tienen la responsabilidad están trayendo, no trajeron, porque se acostumbraron a que el predicador, a lo que él podía traer, pues los traía, pero ya se acabó el predicador. Y sucede, hermanos, que hay que traer un predicador de fuera, porque los de adentro ya nos hicieron maestros. Entonces, hermanos, es bien importante. El tema, hermanos, es largo. Tengo varios puntos aquí, pero el tiempo, hermanos, pues es muy importante. Entonces, estamos viendo, hermanos, los discípulos de Dios en la Biblia tenían tres meses en su vida. La mucha oración constante, oraban por todo. Segundo, la preparación, estudiando. ¿Para qué? Porque ellos tenían la misión de estar trayendo ánimos a Dios. Entonces, no vamos a esperar, hermanos, a que la iglesia toda se organice para salir, porque en ocasiones no se puede, porque estamos sujetos a ciertas responsabilidades afuera. Pero los que van pudiendo, hermanos, pueden empezar en su casa, con sus amigos, con sus vecinos,
comprométalos, que le deban favores, y invítelos. Y así, hermanos, si nosotros somos 10, y esos 10 cada uno asegura un visitante, pues ya somos 20. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención.